noches, Román. Es un gusto poder darte la bienvenida a este programa Inversiones Inmobiliarias. ¿Sí me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien, Karim. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Ahora te veo. Un gusto saludarte. Un placer estar contigo. Para todos los que no saben lo que es la SEDATU, vamos a darles un poquito de información. La SEDATU es la cabeza de la estrategia de la vivienda aquí en México, con alcances muy importantes en materia de vivienda. Tiene, de hecho, varios objetivos y una misión que es la de impulsar el desarrollo territorial sostenible, incluyente en el país, con el diseño, la coordinación y la implementación de políticas de ordenamiento territorial. Trabaja también en el desarrollo de vivienda adecuada con un enfoque transversal y articulado con el Plan de Desarrollo Urbano. Román, es un gusto tenerte con nosotros en este programa Inversiones Inmobiliarias, en el cual intentamos poder compartir con nuestra audiencia pues información relevante sobre el sector, pero también invitar a personas que tienen opiniones claras sobre el futuro de la vivienda. Y aquí pues tenerte con nosotros es excelente. Y quisiera que podamos empezar esta entrevista con tu opinión sobre el proyecto polémico de rescata de casas abandonadas. Entiendo que el gobierno quiso desarrollar un proyecto de rescate de 650,000 casas abandonadas y tienes unas opiniones muy interesantes que nos gustaría que nos puedas compartir, por favor. Gracias, Karim. Bueno, en relación al monto que se había dado de número de viviendas abandonadas, comentar que ese monto nosotros lo estimamos en relación a tanto procedimientos de datos estadísticos, mecanismos de sondeos que hemos hecho en campo, cruzamos diferentes información y también verificamos esta información con el propio Infonavit. Esto nos da un total de 650,000 viviendas abandonadas. Realmente no existe un censo, es una aproximación estadística. Ahora, en relación al tema de las viviendas abandonadas, a pesar de que se tienen esas 650,000 viviendas abandonadas, la gran mayoría de ellas es difícil poderlas recuperar, por diferentes motivos, porque se encuentran en zonas donde nunca se debió de haber construido una vivienda, eso quiere decir zonas donde son inundables probablemente, donde están en un riesgo físico o no son susceptibles para poder tener asentamientos humanos. Entonces, es un porcentaje importante que tendríamos que sacar del total de las 650,000 viviendas. Hoy en día tenemos aproximadamente un estimado de poder rescatar de ese total, de ese universo, aproximadamente 100,000 viviendas al término del sexenio. Y esa es la meta que nosotros tenemos actualmente. Ahora, también tenemos otro universo donde muchas de estas viviendas se encuentran ocupadas por gente que pues invadió esa vivienda, pero que pues la ocupa. Y que tendríamos que mirar hacia una estrategia de poder regularizar esas viviendas que hoy en día están invadidas, que están ocupadas. Y también estamos impulsando a través del Infonavit un mecanismo, una política pública que entienda la realidad, que entienda que muchas de esas viviendas están invadidas y que habrá que regularizar a estos ocupantes. Román, ¿nos puedes indicar, sin duda, que muchas de estas viviendas no se pueden recuperar, ahora entendemos, y es un problema? Es una inversión que se hizo probablemente con una mala intención o con una mala planeación, me imagino, de otorgar créditos en zonas que pues no deberían. Pero, ¿dónde están estas casas? ¿En qué entidades de la República? Y las que van a rescatar, principalmente, ¿en qué entidades están? Bien, estarían prácticamente en las mismas entidades, el porcentaje son similares. Estaríamos hablando de que la gran mayoría de las casas abandonadas están en el norte del país. Ahí es donde en los estados fronterizos con Estados Unidos se empezaron a hacer una gran colocación de viviendas en el sexenio, a principios del 2000, 2006, 2008, hasta 2018 prácticamente. Era una política de los gobiernos federales en turno de promover el crecimiento económico, pero bajo un mecanismo pues un poco perverso, en el sentido de que esas viviendas de interés social se empezaron a constituir a 1 o 2 horas de los centros de trabajo, terrenos prácticamente a un costo muy económico, muy bajo, pero que implicaría un desplazamiento de esa población digamos, un desgaste físico, prácticamente emocional a esa población,
por lo cual pues gran parte de esas viviendas se tuvieron que abandonar porque no fue redituable para los trabajadores vivir a esas distancias tan grandes. Y por otro lado, el propio modelo de vivienda de interés social que se promovió pues era un modelo rígido, y en México en muchas ocasiones, como en muchos otros países latinoamericanos, pues la vivienda tiene a presentar mecanismos de crecimiento normal, se vuelve a colocar otro piso, el hijo se queda a vivir más tiempo con los padres. Entonces, tanto el propio modelo en sí de la vivienda, que no entendió que esas viviendas suelen crecer y expandirse, y las grandes distancias y la carencia de servicios y equipamientos básicos en las zonas donde se empezaron a construir esta política de vivienda masiva. Sí, me imagino. Cuéntanos un poquito ahora. Estuve revisando tu Instagram hace poco, de hecho, con una cantidad de información de primera. Y me gustaría que nos puedas compartir un poquito sobre los avances de los trabajos que hace la SEDATU en cuestión de rescate de espacios públicos. ¿Y cuáles son los proyectos o los programas que son los más sobresalientes? Bueno, como parte, digamos, de un proceso de desarrollo económico a nivel nacional, como una política de reactivación económica, la Secretaría también genera estos equipamientos, espacios públicos carentes en muchos de los municipios que estamos haciendo las intervenciones, y pues hemos podido también impulsar la generación de empleo a nivel local. Llevamos al día de hoy prácticamente 780 obras, estamos hablando entre secundarias, preparatorias, universidades, mercados públicos, clínicas de salud, centros deportivos, centros o zócalos urbanos, etcétera, etcétera, calles, avenidas. Todos estos conjuntos de equipamientos, pues hoy en día representan intervenciones de más de 100 municipios a nivel nacional, en diferentes más de 28 entidades federativas, y donde la población beneficiada en nuestros cálculos, tomando como un radio de aproximación entre 500 a 700 metros de cada una de estas intervenciones, prácticamente podríamos decir que hemos podido atender o beneficiar a prácticamente más de 5 millones de habitantes que podrían ser beneficiados en estos radios de influencia. Ese es, digamos, el volumen de obras que estamos hablando, más de 3.8 millones de metros cuadrados de equipamientos e infraestructura de carácter social en colonias de alta marginación y falta de servicios básicos como agua, luz, drenaje. Gracias, Román. Quisiera dedicar lo que nos queda de la entrevista a dos preguntas que me llamaron mucho la atención. La primera, quisiera que nos platiques un poquito de los resultados de las estrategias de autoproducción. He podido ver en la página de la SEDATU justamente todo el contenido y los tutoriales que han desarrollado para ayudar a la gente a poder autoconstruir su vivienda. Y luego me gustaría que nos platicaras un poquito también de los retos que queda del año y lo que prevés de los retos del año que viene. Bueno, yo creo que en materia de autoproducción, lo más importante que pudimos llevar a cabo hasta el día de hoy en esta administración es entender la realidad de las necesidades de vivienda a nivel nacional. Prácticamente el 80% de las necesidades en materia de vivienda o el déficit en vivienda recaen en acciones de mejoramiento o crecimiento de las actuales viviendas. Esto quiere decir que la mayoría de la población necesita mejorar o ampliar sus actuales viviendas. Y es por ello que hemos hecho modificaciones a las leyes, a la ley del Infonavit, por ejemplo, donde hoy en día para la autoproducción de vivienda ya se dan créditos prácticamente al mismo monto que se tenía anteriormente. Hoy en día hemos hecho grandes modificaciones en materia también, digamos, en temas administrativos. Dentro de la Secretaría ya no se da subsidio para grandes desarrolladoras. A través de la Comisión Nacional de Vivienda hemos entregado más de 187,000 acciones o 187,000 apoyos a diferentes familias a nivel nacional. Entonces, hemos podido ampliar la oferta de oportunidades y que el trabajador mexicano tenga la libertad de poder seleccionar el recurso y invertirlo. Prácticamente antes, pues tenían que comprar una vivienda nueva o no había mecanismo para poder utilizar su crédito. Hoy en día hemos flexibilizado las oportunidades para que si necesitas ampliar tu vivienda, o si tienes tú que hacer el mejoramiento o la ampliación,
pues lo puedes hacer libremente. Entonces, creo que ese es el aspecto más importante y relevante en materia de vivienda, y estaríamos viendo los últimos 3 años de la Secretaría en los programas prioritarios, en poder llevar equipamientos, servicios, espacios públicos de calidad y carentes a más municipios a nivel nacional, poder intervenir en aquellas colonias de mayor índice delictivo a nivel nacional, donde pues, la carencia de espacios públicos para los jóvenes es uno de los principales demandas sociales en estas comunidades. Gracias, Román. Excelente. Encantado de poder haber pues entendido mucho más del trabajo que hace la SEDATU.